Esperemos que se esté grabando acá. Esperemos. ¿Dónde estamos? Bueno, ayer más o menos hablamos sobre la arquitectura, ¿no? Sobre la arquitectura del sistema de inyección. Y como ustedes también estaban viendo en en las plataformas que les pasé, los sistemas que habían por ahí, los sistemas de inyección pues son variados, ¿no? Según la receta y los componentes que ocupan. El principio, el objetivo final es controlar la inyección del combustible, la chispa y el aire, en todos. Ese es el objetivo final. ¿Con qué elementos vamos a controlar? ¿Con más sensores o menos sensores? Ya es determinación de cada marca de vehículo. Obviamente que cuando hablamos de implementar sensores o menos, más actuadores también, siempre se trata de buscar la eficacia y eficiencia del vehículo, ¿no? ¿No? Que sea bien preciso, que emita menos contaminación, que consuma menos combustible, que tenga mayor potencia, eso es lo que se busca. Y en el mundo de la ciencia, para cualquier aspecto tecnológico hay muchas versiones para fabricar algo. Entonces, en base a eso es que le implementan más o menos componentes. Vamos ahora a ir ya en retroceso. Ayer más o menos nos fuimos como que al final. Aquí vamos a ver, por ejemplo, el bloque del funcionamiento del motor. Estuvimos viendo que este motor a combustión es una máquina que convierte la energía térmica en energía mecánica, ¿no? En ella, por ejemplo, influye lo que es la inyección de combustible, la chispa y el aire. Todo motor trabaja bajo ese principio de funcionamiento, excepto los diésel, excepto tienen otros sistemas de funcionamiento. Bueno, entonces, luego, ¿qué tenemos? Nosotros un poquito hablar del sistema de carburador. El sistema de carburador, bueno, no tenía ningún control electrónico, ¿no? Solamente realizaba el apertura y el paso del combustible y una mezcla que no era tan favorable en la inyección como en la inyección electrónica. Y ya con el sistema de inyectores ya cambia todo eso. Ya se hace el control más preciso, más exacto. Aquí tengo una pequeña animación donde se puede ver, ¿no? Ahí tenemos el combustible que se va a dotar a cada inyector y este lo va a pulverizar. No, ahí está. Algo bastante gráfico, bastante comprensible y vemos que estos inyectores están controlados por la computadora. ¿No? Vemos que cada uno de los inyectores ya está controlado por la computadora. El flujo del combustible no ha cambiado y no sé si cambiará con el tiempo, ¿no? Ustedes pueden ver acá que el origen del combustible se da en el tanque de combustible, la bomba de combustible. Tenemos ahí su indicador de nivel de combustible. Va a ir por el ducto de combustible. Va a llegar a lo que es el regulador, perdón, al riel de distribución o la flauta que le llaman aquí en Bolivia. No, perdón, acá, regulador de presión. Y aquí vamos a tener nosotros ya la flauta, perdón. Y ahí están los inyectores. Entonces, ese sistema es el que se maneja actualmente, ya con un control electrónico más preciso. Luego, ¿qué más hay por acá? Ahora, los tipos de inyección, ¿no? Vamos a ver que vamos a tener los siguientes tipos de inyección. Vamos a tener según el lugar donde se inyectan, según el número de inyectores, según ya el tipo de inyección, ¿ya? Y aquí tenemos según, ¿cómo se llama? El tipo de inyector, no tanto el tipo de inyección. Entonces, acá, por ejemplo, podemos ver, según el lugar donde se inyectan, nosotros vamos a ver que tenemos lo que es la inyección directa, ¿no? La inyección directa, la cual, por ejemplo, el inyector va a inyectar directamente en la cámara de combustión, en el cilindro. Y vamos a tener la inyección. Después vamos a tener nosotros también, por acá vamos a tener inyección indirecta. Vamos a tener que los inyectores están en el colector de admisión, en el múltiple de admisión.
¿no? Entonces ahí se va a ir mezclando con el aire y el combustible y se va a aplicar a la cámara de combustible. Entonces, esos dos métodos se puede observar en según el lugar donde se inyecta. Ahora tenemos otro punto que es según el número de inyectores. Según el número de inyectores. Aquí podemos ver que tenemos monopunto y multipunto. Vamos a ver el monopunto. El monopunto vamos a tener en el colector de admisión solamente un inyector, ¿no? Un inyector. Y eso va a estar antes de lo que es la mariposa, el cuerpo de la mariposa. ¿No? Ahí se inyecta el combustible ahí y ya con la mezcla de aire se va a distribuir, va a ingresar a la admisión. Luego tenemos nosotros el sistema de inyección donde está multipunto. Es lo que estuvimos viendo hace rato y tal vez es lo que más conocemos nosotros. ¿No? Vemos, por ejemplo, que en cada cilindro va a tener su propio inyector, ¿no? Entonces, este es el sistema multipunto. Ahora, ¿qué más por ahí tenemos? Según el tipo de inyección de combustible, vamos a tener el tipo secuencial, ¿ya? El tipo secuencial, donde los inyectores van a inyectar primero el 1, el 3, luego va a ser el 4 y luego el 2. En ese orden. Tan, tan, tan. En ese orden vaya, ¿no? Uno a la vez, pero de manera secuencial ahí vamos a tener esa inyección de combustible. ¿Dónde estamos? Volvemos. Vamos a tener también el tipo de inyección semisecuencial, donde vamos a tener que dos inyectores inyectan al mismo tiempo. Fíjense, acá tenemos el 1 y el 3, y en la segunda inyección son el 2 y el 4 que se encargan de la inyección. Es el tipo semisecuencial. También vamos a tener el tipo de inyección nosotros acá, el simultáneo. ¿Dónde? Donde los cuatro inyectores inyectan al mismo tiempo el combustible. Los cuatro inyectores de manera simultánea. De ahí el nombre de inyección simultánea. Y bueno, después ya se ve por el tipo de inyector, más que todo. Vamos a ver acá que tenemos inyección TBI. Ya en el TBI está más o menos como lo que es el monopunto. Y aquí pueden observar que tenemos nosotros acá el tipo de inyector que es único, la que es único, y él va a distribuir para todo lo que es el colector de admisión. Entonces está formado básicamente por este inyector. Vamos a ver que este tipo de inyección lleva el nombre de TBI, SPI, CFI, ¿no? Ese es el nombre que le dan, ¿no? Y, ¿qué más por acá? Vamos a ver eso, volvemos y vamos a ver que nosotros tenemos acá inyección ya multipunto. Es lo que hemos estado viendo, ¿no? Los inyectores están para cada cilindro, según el tipo de inyector. Y vamos a ver posteriormente también que tenemos nosotros, ¿dónde está? Que tenemos el sistema de inyección directa o GDI, ¿no? Que estos directamente van a estar en la cámara de combustión, en los cilindros. Aquí podemos observar que tenemos una animación. Y estos ocupan una bomba de alta presión, ¿no? Se ocupan una bomba de alta presión. Bueno, eso en un resumen corto de los tipos de sistemas de inyección, el cómo funcionan. Entonces, todo esto va relacionado también con el diagrama pictórico que estuvimos viendo ayer, ¿no? Todo va relacionado. Entonces, ustedes ya más o menos tienen que determinar qué tipo de inyección es cuando el vehículo les llegue, digamos, ¿no? Al taller.
Y recordarles que todo está basado en el control electrónico. Aquí tenemos nuestro control electrónico. Mucho, mucho tiene que ver el control electrónico. Vamos a ver el control electrónico. Aquí estamos viendo una pequeña gráfica donde tenemos al motor y los distintos sensores que trabajan para que este motor funcione correctamente, ¿no? Los distintos sensores. Vamos a ver también que tenemos acá actuadores, ¿no? Fíjense que tenemos actuadores que trabajan en el control, ¿no? Del sistema de inyección. ¿Ok? Y luego vamos a tener también, para poder diagnosticar todo este universo de control electrónico, necesitamos nosotros computadoras, necesitamos osciloscopios, escáner para poder hacer el correcto diagnóstico. Ya no es como antiguamente, alguna vez me decían, ¿no? ¿Y con qué estás probando? No, está al tanteo, dice, ¿no? Ya no hay esa operación. Antes uno decía, a ver, acelera, decía, y aceleraban. Ah, decían, ya sé que está mal, decía, ¿no? O acelera y se acercaba, olía. No, ya sé que está mal, ya. O acelera y como que agarraban el dedo y en el escape le daban una limpiada y le colocaban a la lengua y decían, ah, ya sé que está mal. Esos instrumentos de medición, el dedómetro, el orejómetro, ¿no? El lengüómetro ya pasaron de moda. Ahora necesitan otro equipo especializado para hacer el diagnóstico. Vuelvo a repetirles, como ya les dije, ustedes ya son médicos, ¿no? Médicos que necesitan ustedes, así como el médico pide laboratorios o análisis para alguna cosa, ustedes también ya están en la misma condición. Me acuerdo cuando apareció, por ejemplo, el tema de escáner automotriz. Me acuerdo que decía, ¿no? La escaneada, aquí Juan Pablo le comento, hace tiempo atrás se decía, el servicio de escaneo automotriz se cobraba $20 solo por escanear, Ujú. ni siquiera determinar cuál es la falla, qué problemas tiene o darle la corrección. Solo el escaneo tenía ese costo. Cuando yo decía en mi interior, pero sin hacerle un escaneo correspondiente al vehículo, no voy a saber cuáles son los síntomas que tiene, la problemática que tiene. Digamos. Me parece inaudito que se cobre $20 en ese tiempo era por solamente escanear y darle los resultados al mecánico y el mecánico tenía que determinar qué está mal. No creo que el manejar instrumentación es parte del servicio de reparación. Ya es parte del servicio de reparación. Entonces, Sí, totalmente, profesor. Acá ajá, pasó mucho eso también. O sea, eso ahora ya no, ya no. ya. Pero hasta no hace mucho yo lo sentía así, que vengan al taller y decía, me cobraron tanto y le daban una hoja con todo lo que tenía y le dolía la cabeza y todo el cuerpo por el auto. Y venían con una hoja con lleno de código y todo, pero por eso te cobraron, solamente por eso, bueno, sí, pero pasa así. Sí, así era. Ahora ya cambió ya. También como que ahora también, yo digo esto, han denigrado el servicio mecánico, ¿no? Porque ahora, Sí. por ejemplo, hay técnicos que hacen un servicio de escaneo por 30 bolivianos, por 50 Ujú. bolivianos, digamos, ¿no? Donde desvalorizan totalmente, uno, los conocimientos que tiene el mecánico, o al menos que debería de tener, ¿no? Claro. Desvalorizan totalmente. Este conocimiento que, por ejemplo, ustedes van adquiriendo no viene de gratis, viene de una formación, de tal vez estudiar de noche, de día, fines de semana, ¿no? Bien es una inversión. El comprarse los mismos equipos es una inversión económica y de conocimiento también. Entonces, tiene nomás que tener, digamos, su valor justo, un valor justo. Pero actualmente le comentaré que en Bolivia se ha desvalorizado totalmente, digamos, ¿no? Ya no se valora. El que más barato cobra, mejor, va a tener más clientes. Bueno, eso. Y dentro de lo que es el control electrónico, vamos a ver este diagrama pictórico. Ya ayer más o menos lo vimos como que un poquito más real, ¿no? Aquí vemos por bloques, por ejemplo, aquí qué es lo que se tiene. Vemos que está aquí la computadora automotriz, que es el elemento principal. No nos olvidemos siempre de lo que es la alimentación, la batería.
todo sistema electrónico, si la batería no está en buen estado, lamentablemente no va a poder funcionar como debiera. Entonces, ese es un punto importante. Vemos acá a la derecha, a la izquierda, perdón, los sensores, ¿no? Aquí están los sensores que van a trabajar para lo que es el control de los actuadores. Los actuadores los tenemos acá, ¿no? Los tenemos acá. Los actuadores, ¿cuáles son los elementos que constantemente trabajan? Por ejemplo, el relé es un componente que trabaja. La bomba de combustible es un componente que trabaja, realiza una acción. El inyector también es un componente que trabaja, realiza una acción. Las válvulas, por ejemplo, de igual manera realizan una acción. Ve, aquí tenemos válvula de ralentí, válvula de Gere. La bobina de encendido que genera alta tensión realiza una acción. Entonces, a estos componentes hay que controlarlos, hay que darle señales de inicio y de fin y también de estabilidad de funcionamiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de información que envían los sensores. ¿No? La cantidad de sensores de más o menos va a variar dependiendo de la arquitectura. Fíjense que el sensor de temperatura de aire ya brinda información fundamental para poder controlar a estos actuadores. El sensor de flujo de aire, fíjense, ¿no? ¿Qué cantidad de aire le está entrando? El sensor de masa de aire, por ejemplo, el volumen del aire. El sensor de posición de la mariposa, el sensor TPS, por ejemplo, igual. Habíamos visto ayer que el sensor TPS indica el ángulo, ¿no? El ángulo donde se encuentra la apertura de lo que es nuestra mariposa. Vamos a ver el sensor de presión, vamos a ver el sensor de cigüeñal, vamos a ver el sensor del árbol de levas, vamos a ver el sensor de detonación, el sensor de oxígeno, el sensor de velocidad que intervienen en el control electrónico del motor. Y esto forma parte de lo que es la inyección electrónica, el control electrónico. Entonces, vamos por acá. Tenemos eso en cuanto al control electrónico. Que de por sí, antes de que me pase, que de por sí no vamos a tener mucho drama. Aquí, por ejemplo, les colocaría, a ver, Notepad. No sé si ya les hablé. Creo que les hablé en el módulo de electrónica. Por ejemplo, acá vamos a tener, ¿qué tipo de sensores vamos a tener? Sensores, tipos de sensores. Tipos de sensores. Vamos a tener, por ejemplo, sensor ya, del tipo interruptor. Ya, interruptor. Es un sensor, por si acaso, un interruptor. Vamos a tener sensor ya, del tipo potenciómetro. Vamos a tener acá sensor del tipo térmico. Ya. Vamos a tener sensor de qué tipo? Sensor del tipo inductivo. Vamos a tener sensor de efecto Hall. Vamos a tener sensor óptico. Ya, ¿qué más tenemos? Interruptor, potenciómetro, térmico, inductivo. Y esos iónicos también. Vamos a tener sensor, me estoy olvidando. Piezoeléctrico. Vamos a tener sensor del tipo iónico, ¿ya? Iónico. ¿Está bien? Térmico, inductivo, de efecto Hall. Entonces, todos estos sensores, todos estos sensores que acá se muestran y en todos los diagramas que ustedes vayan a encontrar, sí o sí tienen que pertenecer a alguna familia que vemos acá. Sí o sí. Y todos estos sensores que se mencionan acá tienen el mismo principio de funcionamiento y también el mismo principio de revisión técnica. El mismo principio. Estos sensores esta familia de sensores que estoy nombrando, lo van a encontrar, ya les comenté en algún momento, en su lavadora, en su microondas, en las heladeras ahora que son inteligentes, ¿no? En los dispositivos que ya todos son electrónicos van a encontrar algún tipo de estos sensores, con la única diferencia su forma física. La forma física es la que varía.
En el sector automotriz usualmente son más voluminosos, ¿no? Son dispositivos grandes. Uno pensara que por el precio es que es elevado, ¿no? Pero en realidad no es por el precio, sino por el costo del equipo en el que está instalado. Yo, por ejemplo, les diré en una impresora común, por ejemplo, se tiene un sensor óptico que hace el conteo, ¿no? El conteo de la cantidad de hojas que va ingresando. Eso se hace. Y ese sensor óptico, ¿saben cuánto vale? Ya que es un pequeño disquito y tiene ahí su fotodiodo y su fototransistor. En la tienda electrónica vale 15 pesos. 15 bolivianos vale. En el sector automotriz, a ver si van a pillar con 15 bolivianos. El mismo componente eléctrico, pero con una forma física más grande, ¿no? Van a encontrar un distribuidor óptico, por ejemplo, ¿no? Van a encontrar ahí que vale 700, 800 bolivianos. El repuesto, si se vende por separado, puede ser que lo encuentren en 400 bolivianos, 500 bolivianos. Pongámoslo en dólares para que se entienda. Unos $50, $70, ¿no? Y 15 bolivianos más o menos son $2, Juan Pablo, acá en Bolivia. Actualmente, pongámosle $3, ya actualmente, Ahí está, ¿no? Y la sí. relación que se tiene, pues, es abismal, ¿no? Es abismal. Solo por el hecho de estar en el vehículo ya su valor se eleva, solo por el hecho de estar en el vehículo. Y comentarles también que las mismas fallas que se mencionan tienen el mismo principio de funcionamiento. Váyanse a la comparación de reparar una impresora. El técnico de impresoras tiene que igual verificar si hay positivo en el sensor, si hay negativo en el sensor, ¿no? Si está enviando señal, si tiene el receptor también que está trabajando correctamente. Tiene que medir. Por si acaso en el sector de electrónica general, puede ser que no se ocupe un osciloscopio automotriz, pero se ocupa, por ejemplo, un multitester. Multitester, ¿no? El multitester que ya muchos lo conocemos. Este de acá, el osciloscopio. Osciloscopio. Este es el osciloscopio que se ocupa, ¿ya? Este es el osciloscopio que se ocupa en electrónica general. Los que se dedican a la reparación de línea blanca ocupan esto. ¿Para qué? Para medir los mismos sensores, les comentaré. Los mismos sensores que nosotros ocupamos, solamente con otro nombre. Y nosotros, por ejemplo, en el sector mecánico ocupamos osciloscopio automotriz, voy a colocar. Este es el osciloscopio que nosotros ocupamos, ¿no? Aquí, por ejemplo, antes voy a ocupar uno que es, este, por ejemplo, no es, este, Profe, está compartiendo pantalla lo que está mostrando. ¿estoy compartiendo o no? Ah, no, no le estoy compartiendo. Perdón, perdón, ahí, les decía, perdón, no me di cuenta. Este es el osciloscopio ya de uso general. Cualquier técnico electrónico tiene que saber ocupar este osciloscopio, que grafica señales. Y en el sector automotriz ocupamos este osciloscopio. Ahora, en relación a costos, les comentaré este osciloscopio, por ejemplo, ya que es mucho más completo, ya bajó de precio actualmente. Antes valía carísimo. Ahora más o menos está costando entre 2.500 bolivianos, está costando este osciloscopio. Bueno, estaba antes del precio que tenemos actualmente en Bolivia. No, estaba con ese precio. Y este de acá, me acuerdo cuando apareció, por ejemplo, me lo querían ofrecer en 4.200. Y les comento que tiene menos prestaciones que este osciloscopio de laboratorio. Entonces, volviendo a nuestro tema, el técnico electrónico en cualquier área que esté hace las mismas mediciones, los mismos síntomas. Vámonos a cuestión de pagos. Váyanse a reparar una impresora que tiene el mismo tiempo de reparación, el mismo despiece, todo. Que le cobremos, a ver, ¿dónde saben? $30 en una reparación de una impresora, Juan Pablo, es carísimo. La gente no va a pagar.
pero Ah, que le cobremos se nosotros, compra una. por el mismo servicio de reparación de un sensor o de un cambio de sensor en el automóvil, que le cobremos $300, paga la gente, Seguro. paga sus Mm, $200, dependiendo del tipo de vehículo, además, paga. Pero el conocimiento les comentaré que es el mismo, el conocimiento es el mismo. Ya, ahora, volviendo a nuestra gráfica, ahí estamos. Entonces, todos estos sensores van a pertenecer a alguna de estas familias. Ahora, entre los actuadores, estuvimos viendo también entre los actuadores que tenemos el relé. Y el relé habíamos visto que no es más que una bobina, ¿no? Los actuadores, usualmente estos actuadores, ¿no? Están formados por una bobina, ya, los actuadores, ¿no? Los relés, ¿por qué están formados? Por una bobina. Relé está formado por una bobina y un interruptor. Vámonos a la bobina de encendido. Bobina de encendido voy a colocar. Esta bobina de encendido está formado por dos bobinas internas y en algún caso con un transistor más electrónico. Transistor, ya con un transistor. Vámonos a los inyectores. El inyector, ¿por qué está formado? Por una bobina. No, vamos a una válvula. La válvula, ¿por qué está formada? Por una bobina. Vámonos a la bomba de combustible. Bomba de combustible, ¿por qué está formado? Por una bobina también. Obviamente que tiene un rotor, un estator, un rotor, ¿no? Y tiene sus carbones, todo que hacen rozamiento. Entonces, a esos componentes tenemos que controlar. Ok, y medir bobinas es parte básica de un técnico eléctrico electrónico, ¿no? Medir bobinas, tiene que saber reconocer cuándo recalientan unas bobinas, cómo se miden las bobinas, qué tipo de aislamiento tiene. Entonces, la parte de inyección electrónica hace eso, hace el control de funcionamiento de estos actuadores. Obviamente con la autorización y supervisión de nuestra computadora. ¿Dónde estamos? Por acá. Entonces, eso, jóvenes nobles. A ver, les pasaré esta captura a dónde está, al grupo, que espero que lo estén viendo. Profe, y como actuador el motor de arranque también, ¿o no? También el motor de arranque es Principal un también. actuador. Obviamente que el motor de arranque no pertenece al sistema de inyección, Ahí está. ¿no? Al sistema de arranque es que pertenece. Ahora, Mm. también el motor de arranque ya es controlado por la computadora. El mismo alternador también ya es controlado por la computadora y ya trabaja también con señales que vienen desde nuestra computadora, desde nuestros sensores. ¿Está bien? Bueno, ¿quién no está entrando al curso? Don Raúl creo que no está entrando. Un ratín, a ver. ¿Ya hablaron con don Raúl? No me habrá escrito por acá, don Raúl, que nunca hace falta, está puntual, don Raúl. Entonces eso. ¿Dónde está mi diapositiva? Por aquí está. Vamos, volvamos a ver por acá. Entonces, eso en el sistema del sistema de control, sensores y actuadores, ¿no? Aquí, dentro de estos componentes, nosotros para poder determinar si está trabajando bien o mal, tenemos que conocer cómo funciona. La bomba de combustible, por ejemplo. Tenemos que saber cómo trabaja, ¿no? Ayer más o menos creo que estuvimos analizando y viendo que vamos a tener eh, componentes eléctricos, ¿no? Que manifiestan alguna falla. Y vamos a tener componentes hidráulicos, componentes mecánicos que también van a influir en el rendimiento de la parte electrónica. Por eso es importante conocer cómo funcionan estos componentes. Ya tenemos ahí lo que es nuestra bomba de combustible. Hemos visto también que ayer estaba el filtro de combustible, ¿no? También podemos ver, caramba,
También podemos ver ahí que tenemos el regulador de presión que estuvimos mencionando el día de ayer. Podemos ver también el inyector, que ya hace un momento acabo de recalcar que está formado por una bobina, y la medición también. El sensor de flujo de aire, que también estuvimos viendo el día de ayer, que está formado por un potenciómetro. Estuvimos viendo también el adicionador de aire, que tiene una resistencia eléctrica que hace que se accione una lámina. Este es el actuador de ralentí. Tenemos el sensor de posición de la mariposa, el TPS, que es un potenciómetro. El AEQ de la computadora, que ya estuvimos viendo anteriormente en el módulo de control, que en su interior tiene un microprocesador, que tiene transistores, que tiene drivers, ¿no? Y vamos a ver acá que, por ejemplo, tenemos el relé de la bomba. Ya hasta estas alturas más o menos también sabemos cómo trabaja el relé. Hemos visto que está formado por una bobina y un interruptor. Hay que ver la bujía de encendido también, que es un actuador, que este sufre un desgaste, se genera un arco eléctrico, ¿no? Y según ese desgaste también va mostrando, ¿no? El tipo de chispa que se va generando. Entonces, esos aspectos de funcionamiento hay que irlos conociendo. ¿Dónde estamos? Por acá. Volvemos a sensores y actuadores. Vamos a ver, tenemos el sensor MAF también, ¿no? Ya este es un sensor digital que me controla la cantidad de masa de aire. Tenemos por acá la mariposa electrónica. Esta mariposa electrónica que está formada, por ejemplo, ¿dónde estamos? Está formado por un motor eléctrico acá. Hay un motor eléctrico. Aquí hay un conjunto de engranajes. Y aquí vamos a tener un sensor TPS, ¿no? Cuando gire esta mariposita en este eje que tiene, va a mover al TPS, va a haber un conjunto mecánico también acá de engranajes que va a funcionar gracias a este motor. Entonces, y aquí, por ejemplo, un poquito entrando tal vez al análisis de funcionamiento. Aquí donde estamos acá. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos que entender que este es un motor eléctrico, un motor DC, un motor eléctrico normal, común y corriente. ¿Qué se le aplica? Se le aplica positivo y se le aplica lo que es el negativo. Y este motorcito va a empezar a girar. No va a empezar a girar. Obviamente que no va a poder dar el giro completo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una mariposa que no puede dar el giro completo, ¿no? Tiene elementos de retención que solamente hacen que gire 90 grados nada más. Esto se va a poner así linealmente. Ahora nosotros podemos probar, ¿cómo se llama el funcionamiento de este motorcito? Sí. Si le metemos positivo y negativo, la apertura de la mariposa va a ser violenta, así, de un solo saque, tic, de un solo saque se va a accionar, ¿no? Entonces va a golpear también en el funcionamiento de este motor junto con lo que es la mariposa. Ahora, para eso, por ejemplo, para evitar ese golpe y además ese giro brusco que va a tener, se hace el control a través de este sistema que se llama PWM. ¿Han escuchado hablar del PWM, don Gualberto? No, no, ¿No ha escuchado hablar del PWM? El control. Ahora, acá por ejemplo, acá vamos a tener nosotros dos potenciómetros, dos TPS. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener dos señales. Vamos a ver, por ejemplo, les voy a graficar esto acá. Tic, 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 tic. Acá hay una resistencia y acá va a tener una salida de señal. Y acá va a tener una resistencia y va a tener una salida de señal. Entonces acá, por ejemplo, pues, se puede observar que va a tener un positivo y dos positivos de 5 voltios. Se va a observar que tiene un negativo y otro negativo. Y también vamos a poder ver que va a tener dos salidas de señal. Aquí vamos a tener salida 1, de señal 1, y aquí vamos a tener
salida de señal número 2. Vamos a tener eso. ¿Ok? Entonces, a la hora de diagnosticar el funcionamiento de este sistema, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Verificar los voltajes de funcionamiento, verificar esto de acá, si le está llegando los 5 voltios, y además verificar, por ejemplo, cuál es la señal que sale, ¿no? Con el multitester sí se puede observar, pero acá nosotros tenemos que ser un poquito más prácticos y medir las señales o graficar las señales con el osciloscopio. Con el osciloscopio nosotros es que debemos determinar cómo está saliendo la señal, ¿no? Entonces, de esa manera. Y esto que les estoy explicando está plasmado en el diagrama que estuvimos analizando ayer. No recuerdo dónde estaba, a ver, el diagrama. No recuerdo dónde estaba. ¿En qué lugar estaría? Pero me acuerdo que les compartí la imagen, ¿verdad? Aquí vamos, por aquí debe estar. Tendría que estar por aquí. Aquí está. A ver, lo voy a descargar. ¿Está bien? Porque no me acuerdo dónde estará. Ya mi mente es frágil. Ya no soy el joven que era hace tiempo atrás. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ver. Ese es por ejemplo, el cuerpo de la mariposa electrónica. Y aquí en este diagrama que les pasé, cabalmente está ahí. Cabalmente está ahí. Miren, aquí está el motor que les mencioné. Ahí está. Ahí está el motorcito que les mencioné. ¿Tiene positivo y negativo? Sí. Ahora, fíjense que yo, por ejemplo, les hablé del TPS del tipo potenciómetro, pero fíjense, este sistema tiene del tipo efecto Hall, tiene del tipo efecto Hall, ¿no? Fíjense que tiene una alimentación de voltaje, tiene un negativo controlado además por un potenciómetro, y acá tiene lo que es la señal Hall de efecto Hall, ¿no? Entonces, básicamente coincide con lo que les estoy comentando. Ahora, aquí, ¿qué tengo que probar? ¿Qué tengo que saber? Por ejemplo, yo como técnico, tengo que saber cómo va a salir la señal. Con el multitester ustedes agarran, aquí por ejemplo, hagamos un análisis. Voy a ampliar un poquito más. No me acuerdo dónde está este diagrama para que lo analicemos bien. A ver. Mm, No está por acá. Vamos a ver por aquí, tal vez. Voy a pensar que sí. Control electrónico. A ver, aquí debe estar. Muy Profe, bien. porque el ancho de uno y del otro es distinto, o sea, el pulso que manda, ¿no? Claro, a eso vamos a entrar ahorita. Quiero ver. Quiero que analicemos eso. La parte eléctrica como que sí se puede entender. No, ahorita quiero ver. Este es el de control electrónico. ¿No se acuerdan ustedes en qué diapositiva estaba ese control que les mostré? Me voy a fijar si lo veo para arriba. No me acuerdo en qué diapositiva estaba. ¿Qué diapositiva estaba para que lo tengamos de mejor manera? Aquí está muy chico esta inyección electrónica. ¿Qué diapositiva está? A ver, 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 a ver. Disco.ppt. Está acá. Ya sé dónde puede estar.
de administración, control electrónico. Aquí creo que está ese diagrama. Voy a creer que sí. Vamos a hacer conejitos para que sí esté aquí. Sí, estás aquí. Sí, está aquí. Está aquí este diagrama. Bueno, me lo llevaré directamente. Me lo llevaré directamente a nuestra diapositiva. Vamos a colocar control electrónico. Y aquí lo voy a adicionar. ¿Está bien? Aquí. Ahí está. Y vamos ahora sí a ampliar un poco. Ahora sí vamos a trabajar como se debe. Vamos a ampliar un poco más. Ahí está visible. Ya. Resulta, vamos a hacer una tablita que estuvimos haciendo ayer. Vamos a colocar Infant, Paint. Aquí voy a colocar. Vamos a ver acá. Ahora sí, más grande todavía. Resulta que yo les voy a colocar nombres a estos puntos de trabajo. Voy a colocar con rojo. Por ejemplo, acá. Dije rojo. Aquí tenemos en el pin 1. Acá, por ejemplo, yo tendría que tener un positivo. ¿Ok? Y en el pin número 2 debería de tener yo un negativo. Pero ese pin de seguro va a un transistor. Va a un transistor. De seguro va a un transistor. Y ese transistor es gobernado por la computadora. ¿Está bien? Eso para comenzar. Después tengo acá que en este cuerpo de acelerador electrónico tengo dos sensores del tipo efecto Hall. ¿Qué quiere decir el tipo de efecto Hall? Que los componentes de efecto Hall son chips electrónicos, por si acaso. Son chips electrónicos, al cual se le aplica un positivo y un negativo y sale señal. Va a salir señal. Siempre y cuando haya por acá un campo magnético, más y menos. Siempre y cuando hay un imancito. La característica de funcionamiento de los sensores de efecto Hall es un imancito. ¿Está bien? Si no hay el imán, nunca va a haber señal. Nunca va a haber señal. Ese imán va a generar acá un campo magnético y ese campo magnético va a hacer que salga señal por acá. Si no hay ese campo magnético, olvídense, señores, no va a salir nunca señal. Entonces eso. Ahora, por ejemplo, yo qué tengo que saber en este cuerpo de acelerador electrónico. Aquí voy a tener un positivo, fíjense. Un positivo, ahí voy a tener un positivo, ¿no? Que usualmente es de 5 voltios cuando hablamos de sensores. Aquí tengo un positivo, tiene que ser de 12 voltios. Ok, eso tengo que tener claro para poder determinar qué está mal. Después, si ustedes logran observar, aquí del pin 3 ingresa y comparte el voltaje al otro sensor. Por lo tanto, ya no voy a tener dos entradas positivas, solamente una entrada positiva que va a compartir a los dos sensores. Ahora, también tiene que tener un negativo y cabalmente acá se lo ve a los negativos. ¿Está bien? Y este negativo, fíjense, va a la computadora. La computadora le está dando negativo. Entonces, ahora, eh, ¿qué más? Va a tener dos cables de señal. Aquí vamos a tener sensor
de efecto Hall 1 y sensor de efecto Hall 2. Van a salir dos señales. Ahora, ¿qué es lo que nosotros también debemos saber? Que por acá le va a salir señal digital. Señal digital, eso debemos nosotros tomar en cuenta. Y esta señal digital lo vamos a poder verificar solamente con el osciloscopio. Solo con el osciloscopio. Ahora, también aquí, por ejemplo, este motorcito. Recuerden que este motorcito ya controla el ángulo de apertura de la mariposa. Nos indica la posición angular en la cual se encuentra abierta la mariposita. Ahora, ese control se lo hace gracias al ancho de pulso, ya gracias al ancho de pulso. El ancho de pulso es una tecnología donde se controla en una señal digital, donde se controla en una señal digital, como su nombre lo indica, el ancho de la señal. Nosotros, por ejemplo, usualmente vemos acá señales así normales. Nosotros le decimos señal digital, le decimos, en nuestro humilde pensar. Pero han debido ver ustedes en algún manual, en algún diagrama que sale así, señales de este tipo. Señales así, más, más cuadradas y más largas, fíjense así. Y van a ver que en otras señales vamos a tener las señales más chicas y el negativo más ancho. El negativo va a ser más ancho. Va a tener un tiempo de vida más extenso el negativo y el positivo un tiempo de vida corto. Entonces, ya a este término se le conoce como PWM. ¿Qué quiere decir eso? Modulación por ancho de pulso. Modulación por ancho de pulso. Eso quiere decir. ¿Y qué significa la palabra modular? ¿Quién me puede decir qué significa la palabra modular? ¿Qué entienden? A ver, ¿qué me pueden decir? ¿Quién me da una Que respuesta? cambia. Modular quiere decir cambiar. Entonces aquí nos está indicando que la señal se va a cambiar. Pero ¿qué vamos a cambiar? Cabalmente este tiempo de vida que tiene. Aquí fíjense que es más ancho y acá es más corto. Más ancho y más corto. Si medimos en tiempo, vamos a ver que uno dura más milisegundos que el otro. Entonces a eso se le llama PWM. Ahora, ¿cómo controla? ¿Cómo controla a ese motorcito? ¿Ya? Con el sistema PWM. Eso lo vamos a explicar dentro de unos 10 minutos que nos vamos a dar un receso. ¿Está bien? Vayan a tomar un refresquito y volvemos. Tráiganse apuntes Hugo. porque voy a explicarles ahí. Bien. Ahora sí, volvemos a la grabación. Entonces les decía, hace rato que teníamos una aplicación de positivo directo al motor y negativo directo. Y ese motorcito empezaba a girar a una sola velocidad o revolución. Entonces les decía también que los grandes científicos se encargaron de controlar a través de un transistor el negativo. Y también les estaba explicando que el voltaje, por ejemplo, aquí tenemos un voltaje, la gráfica del voltaje. Usualmente la gráfica del voltaje es de esta manera, 12, perdón, 15 estaba colocando, 12 voltios. Este es positivo, constante en el tiempo. La batería tiene esta gráfica, es positivo, constante en el tiempo, es un acumulador. Entonces, nosotros podemos modificar eso. Acá, por ejemplo, voy a modificar y voy a hacer una señal cuadrada, ya una señal cuadrada, donde, por ejemplo, voy a tener lo siguiente. Ahí está. Voy a tener señales, la misma señal del mismo voltaje de 12 voltios, el mismo voltaje de 12 voltios, voy a tener acá, pero más positivo, ahí está. Y el negativo va a ser más chico. Carácter. Ahí está. Tengo chuc, chuc, cae a negativo. Abajo es negativo por si acaso. Ahí. Ahí está.
Todos estos cuadros grandes son positivos. Positivos. Ya tenemos ese control. Ahora vámonos al otro control. Vamos a tener de la misma manera lo que son los 12 voltios. Vamos a tener los 12 voltios. Y resulta que tenemos nosotros vamos a tener nosotros un positivo con un tiempo de vida más corto. Y vamos a tener un negativo con un tiempo de vida más largo. Ahí, así. Y ahí. Entonces, les vuelvo a repetir, lo que está aquí abajo es negativo. Esto es negativo. Esto es negativo. Esto es negativo. Y acá también es negativo. Esto chiquito es negativo. Ahora mi pregunta del millón para ustedes. Si yo le aplico, si yo le aplico la primera señal, este de acá, si yo le aplico acá, lo conecto acá, ¿qué va a pasar? ¿Qué me dicen? Por ejemplo, acá le está llegando positivos. Positivos. ¿Qué me hace falta para que funcione el motor? Negativo. Negativos. Ahora, si le llega estos positivos, don Gualberto, ¿será que va a funcionar? Aquí le va a llegar positivos. Positivo y No positivo. Positivo y tiene que positivo. llegar al negativo para que funcione. Ajá. Positivo y positivo hace funcionar algo. No, no, no hace. Entonces resulta que no va a funcionar. Pero, ¿qué pasa si nosotros le aplicamos acá donde estamos? No, no, no. No, 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 no. Ahí está. ¿Qué pasa si nosotros le aplicamos esta otra señal? Acá. También le llega positivo por si acaso, pero chiquitos. Y aquí le llegan los negativos más grandes. ¿Será que va a funcionar ese motor o no va a funcionar? Tiene que llegar al señal a la base, ¿no? Claro, obviamente, cuando le llegue. Eso quiere decir que voy a tener acá, don Gualberto, un generador de señal. Un generador de señal que me va a generar esta señal que estamos viendo. ¿Me entiende? A la base le va a llegar. O sea, Ya. ahí va a girar intermitentemente. Va a girar intermitentemente. Bien, va a girar. ¿Va a durar más negativo o menos negativo va a durar el giro? Más negativo que positivo. Más negativo que positivo. Entonces, por lo tanto, esto casi va a girar perfectamente. Casi va a girar perfectamente. Y si le aplico este otro, ¿qué va a pasar? No va a girar nada, porque tengo puro positivos. ¿Sí? No va a girar nada. Entonces, me olvidé graficarles acá, por ejemplo, otro caso. Si yo tengo acá mi voltaje equitativo, 50 y 50, ahí está. 50 y 50, ya no es el positivo mayor ni el negativo, 50 y 50. Va a llegar aquí a la base. ¿Qué va a pasar con el motor? ¿Va a girar al 100% de las revoluciones o al 50% con esa señal? 50%. 50%. No va a ser tan veloz. Entonces, resulta que así trabaja el control por ancho de pulso. La computadora, la computadora determina qué porcentaje de positivos y negativos le va a dar. Todo esto determina, todo lo que yo les he dibujado esto de acá, la computadora lo determina. Pero gracias a los sensores, en este caso para mover, para mover nosotros nuestro sensor que estamos, nuestro actuador que estamos viendo acá, el motorcito del cuerpo de mariposa, ¿no? Necesitamos, ya, necesitamos información del pedal del acelerador, ¿no? Entonces, gracias a eso se va a determinar el ancho de pulso.
¿Está bien? A eso se llama PWM, más o menos negativo. ¿Está bien? Y un ejemplo práctico para mencionar a continuación les voy a dar. El otro día les comenté de un simulador automotriz. ¿Cuál era? ¿Quién me puede decir cuál era? ¿Quién me puede decir cuál era? ¿Cuál era el simulador automotriz? El Lectube, profe. ¿Cómo? El Lectube. El Electude, ¿no ve? Ahí está el Electude. Solo Juan Pablo merece ser becado para todos los cursos, creo. El resto no quiere nada. Ya, entonces el Electude, vámonos a ver acá. ¿En dónde está? No, pero yo no hablé, profesor. ¿Qué dice? No fui yo. Fue Freddy, creo que el que lo dijo. Ah, ¿no fue usted? Ah, perdón, entonces. No, fue Freddy. La misma voz. Freddy debe ser uruguayo también. Ahí está. Prueba del Electude. Un ejemplo práctico de ese tipo de control, por si acaso, son nuestros inyectores. Nuestros inyectores son un ejemplo práctico de que trabajan con ese sistema. Aquí, por ejemplo, vemos nuestros 4 inyectores. 1, 2, 3, 4. Ya lo desconectamos. Lo voy a insertar nuevamente. En la gráfica que acabo de mostrarles, aquí al motor le tiene que llegar positivo. Sí o sí al terminal positivo. Y el negativo va a ser controlado por un transistor y un generador de señal. Lo mismo pasa acá. Los positivos directos a nuestro inyector, el inyector trabaja bajo ese sistema control por ancho de pulso. Ahí está el positivo directo y el positivo directo. Y estos van a la computadora. Estos de acá. Y ahí se ve cómo el transistor le da más señal o menos señal. Vamos a ver acá. Voy a quitar eso. Y vamos a colocarle por acá donde está multímetro, osciloscopio. No se olviden que acá tiene un osciloscopio, nuestro super instrumento de medición. Aquí, ahí está bien. El negativo voy a conectar al borne negativo de la batería. El negativo. Por si acaso, el negativo del inyector no es el mismo negativo no es el mismo negativo de la batería. Acá mismo les voy a colocar. Acá, por ejemplo, en este diagramita que yo les dibujaba, su negativo del motor es este de acá. Pero este negativo, por si acaso, no es igual que al negativo de la batería, por si alguien está pensando, no es. Aquí este negativo va a ser así. Así va a ser este negativo. Y el negativo de acá va a ser, como les dibujé hace rato, va a ser una línea que va a los 0 voltios, una línea nada más. Entonces eso hay que tomar en cuenta, que en este sector tenemos una señal pulsante de negativo. Lo mismo pasa en nuestro inyector. En nuestro inyector. Entonces voy a colocar, por ejemplo, vamos a medir, ¿dónde está? Vamos a medir el positivo. Vamos a medir el positivo, conecto ahí y ya está el positivo. Voy a encender aquí, por ejemplo, el salpicadero, ahí está. Lo voy a traer por acá, le voy a dar contacto y arranque. Ahí está. No le di encender el osciloscopio, fíjense. Es importante encender el instrumento de medición y acá está el botón de encendido. Entonces volvamos. Ya, volvamos. Ahí estamos. Le voy a dar a encender, ahí está. ¿Vemos nosotros alguna señal? No vemos. ¿Por qué? Porque los 12 voltios son constantes. No vemos ningún tipo de señal. 100 milivoltios, 500 milivoltios, 10 milivoltios, nada. No se ve nada. Ahí está. Esa es la señal. Esa es la señal que se grafica. Una línea recta del positivo. Ahora vámonos al negativo del inyector. Voy a agarrar la punta del osciloscopio y aquí me voy a ir al negativo del inyector. Y ahí está.
Le voy a dar, por ejemplo, un poquito, separarlo más, no lo veo por acá, ahí está, más grande, ahí está. Y vamos a separar El 10, negro, profe, apriételo. 10 El milisegundos. positivo, abajo. Eso de ahí. Ahí está, ¿no ven? 10 milisegundos, 5 milisegundos, ¿lo ven? Ahí está. Entonces, aquí por ejemplo, ¿cuál sería el positivo y cuál sería el negativo? Aquí tenemos nuestra señal. ¿Qué dicen ustedes? A ver, El negativo, el que va para abajo, el que va me para parece. abajo. ¿No ve? Ahí está. ¿Lo ven? Izquierda, arriba. Entonces mi gráfica tendría que ser de esa manera. ¿Dónde estamos? Acá, ahí está. Así tendría que ser. Se viene acá y cae ahí y eso está ahí. ¿Se lo ve? Entonces, todo esto es el positivo y, Negativo. y este es el negativo. ¿Está bien? Ahora vamos a acelerar y vamos a ver cómo cambia esa señal. ¿Dónde estamos? Tu. Ujú. Aquí me voy a borrar. Va. Está en el país. Ahí está. Y eso va a ir cambiando con la aceleración. Fíjense, pisamos el pedal. ¿Qué le estamos dando? ¿Qué le estamos Ah, dando? negativo. Estamos cortando los tiempos de inyección. El tiempo. Vámonos acá, por ejemplo, que le hice la captura. Ahí está. Fíjense que cuánto está ahí. ¿Podemos decir 50 y 50 de positivo y negativo? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo o no están de acuerdo? Sí, sí, ¿No ves? 50 y 50. Entonces, gracias a ello, nuestro inyector va a tener más apertura o menos apertura. ¿Ok? Por ejemplo, aquí, si ya le está ingresando a una patita de nuestro inyector positivo, positivo acá, fíjense, acá, le está inyectando positivo. Acá el negativo, ¿cuánto es? 50% solamente, ¿sí o no? sí, correcto. Entonces vamos a tener más inyección o menos inyección. ¿Qué dicen? Así está nuestra bobina del inyector. Ahí está, positivo. Menos, profe. ¿Cómo? Menos inyección, pero ahí es más pulso. El Más, tiempo corta, digo. más pulso, menos inyección. ¿No ve? Parece que me habla su compañero que lo sacaron del grupo. Seguramente me va a reclamar. Ya. Entonces eso. Tenemos más, ya. Tenemos ahí menos inyección. Ya tenemos menos inyección. Ya. Pero tenemos más pulso, más señales por segundo. ¿Ok? Va a ser la inyección, va a ser más violenta. Entonces ahí se está controlando eso, el funcionamiento del inyector por ancho de pulso. Aquí, por ejemplo, vimos, hay una señal. Nadie me ha preguntado qué es esa señal de ahí. ¿Qué será esa señal? ¿No? Es un Los pico, picos, el pico puntaje. que hace inductivo, ¿no? Es un pico, exactamente. Se genera un pico cada vez que se hace el corte en una bobina. Aquí, por ejemplo, se está yendo a negativo, está en 0 voltios. Y cuando recupera, se genera ese alto voltaje. Es un pico. Entonces, nosotros, por ejemplo, mediante esta gráfica podemos analizar si nuestro inyector en el automóvil está trabajando correctamente. Si nuestro inyector en el automóvil está trabajando correctamente. ¿Está bien?
Entonces, pero para ello yo tengo que saber cómo trabaja, cómo trabaja. Un ratito, deme un segundo acá. Por ahí su compañero. Parece que el encargado del grupo lo sacó a su compañero. Y de seguro me vaya. Ve, es él. Es su compañero. Es su compañero. ¿Qué le habrá pasado, pues? ¿Qué le habrá pasado a su compañero? Ya, sigamos entonces. Sigamos entonces, vamos a ver acá. Ahora, nosotros para hacer un diagnóstico en la inyección electrónica tenemos que conocer esto que les acabo de mencionar, el ancho de pulso y el tiempo de vida que tiene que tener. Acá, por ejemplo, tiene 20 milisegundos de vida una señal y una señal nace aquí y termina ahí. Es una señal entera. Entonces tiene un tiempo de vida de 20 milisegundos. Entonces, el escáner, por ejemplo, hace ese tipo de lectura, ese tipo de lectura. Ve cómo está la inyección, cómo se está generando estos picos que ustedes mencionan. Entonces, a la hora, por ejemplo, del escáner darnos algunos resultados en, en- en los datos informativos, va a salir esa información y nos va a decir ahí cuánto es el ancho de pulso. Nos va a dar el porcentaje duty, ¿no? Este ancho de pulso, por ejemplo, que acabamos de ver de la inyección, ya también se lo mide en porcentaje duty. ¿Qué quiere decir? Que se le da un valor porcentual. Si yo agarro, si yo agarro acá, esta es una señal entera. ¿Dónde estamos? Por acá. Esta es una señal entera. Aquí está. Esta es una señal entera. Ahora habíamos mencionado también que esto de acá era el positivo, todo esto de acá. Y este es el negativo. El valor total de la señal en porcentaje es 100%, ¿ya? 100%. Ahora, el valor del positivo en porcentaje, ¿cuánto es? Indíqueme a ver ustedes cuánto es el valor porcentual. El Unos 50% 40. de muy. Perdón. Unos No, 40, no. unos 47%, ¿no ve? Sí, Y el negativo más o sí, menos unos cincuenta y tres 53. por ciento. A eso, por si acaso, también se le conoce como porcentaje duty. Y en los datos de funcionamiento o en los datos de escaneo del automóvil nos sale esta información, ya, esa información. Obviamente que si nosotros no sabemos interpretar esta información, no vamos a saber de qué nos está hablando. Muchos de los técnicos de la vieja guardia, diré así, ¿no? Antiguos, de mi edad más o menos, piensan que el escáner les va a decir cuál es la falla, cuál es el elemento que deben cambiar. Y no es así, sino que nos da valores de funcionamiento y en base a eso nosotros determinamos cómo está trabajando. Y esos valores también tenemos que comparar con un manual de servicio técnico. Obviamente que cuando ya se tiene experiencia, años de trabajo, ya más o menos uno sabe cuáles son los valores genéricos de marca en marca. Está bien. Pero si no se tiene eso a la mano, siempre un manual de servicio técnico nos va a ayudar a hacer esa comparación. Entonces, eso, ¿no? Acerca del trabajo. Ah, y nos estuvimos pasando, nos pasamos, creo, a otro punto. Estuvimos hablando nosotros de qué? Estuvimos hablando de nosotros, de nuestro cuerpo de mariposa electrónico, ¿verdad? Y habíamos visto que tenemos dos sensores de efecto Hall que me van a dar señales de efecto Hall. ¿Dónde está? Señales digitales, a ver,
Sí, aquí había graficado que nos va a dar señales digitales. Otro tipo de sensor que vamos a tener nosotros, otro tipo de sensor que vamos a tener va a ser eh, del tipo potenciómetro. A ver, aquí vamos a ver dónde está. Aquí está. Voy a ir acá. Va a tener la misma integración. Va a tener su motorcito y va a tener dos sensores en su interior. Con la diferencia de que, ¿qué es lo que va a tener en vez de... Voy a borrar esto ya. En vez de tener dos sensores de efecto Hall, voy a colocar esto. Está bien. Lo voy a dejar. En vez de tener dos sensores de efecto Hall, voy a tener lo siguiente. Voy a tener dos potenciómetros. Voy a tener dos potenciómetros adentro. La alimentación de energía va a ser similar. Voy a tener el positivo acá y voy a tener lo que es el negativo acá abajo. Y voy a tener la señal yo acá. Una señal que viene por acá y otra señal que viene acá. La señal que se va a representar o se va a graficar acá va a ser del tipo logarítmico. Ya va a ser del tipo logarítmico. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener, si dibujamos el eje cartesiano, ya vamos a tener señales que van a subir y van a bajar. De repente va a estar así, subir y bajar, así, o subir y bajar de un rato a otro rato. ¿Por qué creen que va a bajar eso? ¿A qué se va a deber que va a tener ese tipo de variación? Obviamente que las dos señales al estar en un solo eje tienen la misma forma física. ¿Por qué creen que va a subir y bajar? En el anterior caso de efecto Hall, fíjense que nos salía señal digital. Dependiendo del pedal del acelerador. Dependiendo del pedal del acelerador, ¿no? El pedal del acelerador nos va a hacer que también este cuerpo de mariposa electrónico del tipo resistivo nos dé una señal. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Entonces, ¿se entendió ahí? Ahora, por ejemplo, los valores de señal en voltaje, ¿cuántos van a ser? ¿Cuántos voltios vamos a tener? En el tipo digital, por ejemplo, vamos a tener nosotros señal de 5 voltios acá. Y en el tipo analógico, esta es una señal digital y el otro es analógico. ¿Qué es lo que vamos a tener acá? Nosotros vamos a tener acá nuestro eje cartesiano, que este equivale a 5 voltios. Y entonces, en base a eso, vamos a ir haciendo una... ¿Dónde está mi lápiz? Ahí está. Vamos a ir haciendo una división interna. Ahí va a ser 2.5 voltios. De 2.5 va a ser 1.25, 3.25. Y entonces fíjense que la señal va a tener diferentes valores, va a tener para cada posición del pedal. Diferentes voltajes va a tener. Puede tener 2, 3, 4. Entonces van a ir variando. Esa es la variación que se da. Y en el osciloscopio también nos va a mostrar esta señal. ¿Estará bien esa señal? Nosotros tenemos que comparar con el manual de servicio técnico, si está bajo esos parámetros de funcionamiento. De por sí, un sensor del tipo resistivo siempre va a tener esa forma más o menos, variante, como una montaña que sube y baja. Lamentablemente no vamos a tener nosotros una señal estable. ¿Por qué? Por la posición del pedal del acelerador. Eso va a hacer que varíe. Esa es la desventaja. Es una señal analógica. Mientras que acá sí o sí vamos a tener una señal cuadrada. Ahí no va a haber donde uno se pierde. Bueno, entonces
Eso analizando nuestro cuerpo de mariposa electrónico y estuvimos, creo, nosotros a ver cuál es nuestra diapositiva ahora. Ya me perdí. Mm, Ahí estuvimos. Aquí estamos. Estuvimos en sensores, ¿verdad? Habíamos visto eso. Habíamos visto el sensor de detonación también. El sensor de detonación habíamos indicado ya en el anterior módulo de electrónica que corresponde a qué. Corresponde a un sensor del tipo piezoeléctrico que reacciona a las vibraciones, ¿no? Y este va a reaccionar a la explosión que se da en el motor, en las cámaras de combustión, en los cilindros. Entonces vamos a ver que por estos dos cables va a salir una señal tipo terremoto. Vamos a ver acá, por ejemplo, veamos dónde estamos. Abrir. Aquí vamos a ver. Señal sensor KNK. Imágenes. Ahí está. Ahí tenemos, por ejemplo, una interpretación de la señal también. Esa señal nos da información valiosa. Aquí voy a borrar y aquí, por ejemplo, en el osciloscopio se va a ver, ya, se va a ver de esta manera, como se ve acá. De esa manera se va a ver. Solamente se va a dar siempre y cuando haya una detonación fuerte. Y como se aprecia también en la gráfica, va a tener como una onda, como un eco que se va a perder. Aquí es más interesante la representación de la señal, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, le voy a dar acá a ampliar. ¿Dónde estamos? Por acá. Bueno, no sé, no les he pasado, creo, algunas capturas. Espero que ustedes puedan capturar y tal vez repetir el video. Aquí está. Aquí. Pueden apreciar. Aquí nos dice, por ejemplo, la explosión que se está generando en la cámara de combustión acá. Todo esto representa a la explosión que se genera. Si vemos acá que tiene picos muy altos, es una ignición fuerte. Y si vemos picos más bajos, acá como se ve acá, es una ignición débil. ¿No? Eso nos está indicando. Ahora, cuánto es el voltaje que tiene que salir? Usualmente los sensores trabajan con no más de 5 voltios, ¿no? En este caso va a trabajar con menos de 2 voltios porque no tiene tanta, ¿cómo se llama? Este es un sensor que autogenera su voltaje, autogenera, no tiene elementos que le colaboren a generar señal. Por lo tanto, nosotros necesitamos trabajar con voltajes menores. Y obviamente que al ser una señal muy débil, en el osciloscopio nos va a ayudar a graficar, a verificar esta señal. Y para ello, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Por acá, este es nuestro diagrama. Aquí, por ejemplo, vamos a buscar nuestro sensor de detonación. ¿Alguien lo puede ver por ahí? ¿Lo ven o no lo ven? No, está medio a otro lado. Ah, ya. Aquí, que está arriba. Ah, bueno, es en el otro diagrama. Aquí está. Ahí, donde alguien lo vea el sensor de detonación. ¿Lo ve o no lo ve?
aquí me dice dónde está el sensor de detonación. Voy a hacer un barrido en la parte superior. A ver, vean. Está por acá el sensor de detonación. Tengo la válvula del canister, el sensor MAF, el sensor ST. Tengo el cuerpo de aceleración. Tengo la bomba de combustible, el sensor lambda. Tengo los inyectores. Y tengo por acá lo que son las bujías. Y se acabó. Vámonos a ver abajo. Tengo acá comunicación con el módulo de transmisión, control con el ventilador, alternador, ensamblaje, sensores CKP y CMP. Tengo solenoide del árbol de levas y tengo switch de presión de líquido de dirección, sensor KS. Ahí tengo el sensor de detonación. Y además también tengo acá otro sensor, el sensor de pedal del acelerador. Entonces, acá por ejemplo, si le hago una captura a esta imagen y nos vamos, aquí por ejemplo, ¿cómo va a ser la medición? Nosotros con el multímetro, como que no vamos a tener buenos resultados en la medición de voltaje. Vamos a tener 200 milivoltios, un voltaje muy, muy bajo. Aquí conectamos las puntas de medición de nuestro multitester. Ya voy a colocar aquí al negativo. Ahí está. Y la otra punta de positivo acá. Y voy a tener voltajes menores a 2 voltios. Pero no sé si está bien. Solamente me va a marcar, ¿no? Un voltaje bajo. ¿Cómo voy a determinar si está bien? Tengo que aplicar en vez de un multímetro, tengo que ocupar un osciloscopio. Nosotros agarramos el osciloscopio, misma operación, ya. Colocamos la punta roja acá, perdón. Colocamos nosotros la punta roja acá en el positivo y la punta negra acá, ya. Y vamos a tener nosotros en la pantalla ya la señal. Ya la señal. Y teniendo la información técnica a la mano y sabiendo además cómo se interpreta la señal, fíjense, cuanto más elevados sean los picos, vamos a tener una señal fuerte. Y cuando sea menos, vamos a tener una señal débil. La pregunta es, ¿estará bien esos voltajes que me envía? ¿No estará bien? Hay que ver en el manual de servicio técnico, ¿no? Entonces eso, acerca del sensor de detonación. ¿Dónde estamos? Aquí estamos. Ya, ahora vamos a los sensores y actuadores. Tenemos acá sensor de detonación. Tenemos sensores CKP y CMP que son del tipo inductivo. Estos sensores del tipo inductivo habíamos indicado ya en módulos anteriores que tiene 2 pines, ¿no? Que pueden ser del tipo inductivo. No nos olvidemos también que vienen del tipo ya de efecto Hall. Va a tener la bobinita ahí y además que trabaja con un pequeño imán. Ese imancito hace que reaccione con la corona dentada de nuestro cigüeñal. No, eso es lo que hace. Con cada dientecito va generándome señal. Entonces, aquí está, por ejemplo, en este gráfico que estábamos viendo por acá. Aquí es. Acá será, señor, dice. Justo aquí se estaba mostrando. Aquí están los sensores CKP y CMP. Los sensores CKP y CMP. Acá están. ¿No ve? Ahí tenemos. Son del tipo inductivo, como muestra la gráfica. Aquí está, tiene nuestra bobina. Nuestra bobina. Y además tiene solamente ¿cuánto? 2 cables. ¿Y qué tipo de señal me genera? Me genera una señal del tipo alterna. ¿Puedo graficar con el osciloscopio? Sí puedo.
Entonces acá podemos ver este tipo de señal o de sensor. Vemos acá, ahí está la bobina. Chun, chun. ¿Qué es lo que puedo medir en este componente? En primera instancia puedo medir lo que es la resistencia. ¿Ok? Tengo que medir luego el voltaje, que va a variar desde 1 voltio hasta 5 voltios más o menos. ¿De qué depende? ¿De qué depende de, cómo se llama? Esa variación de voltaje depende mucho de las revoluciones que se vaya a dar. A menor revolución, menor voltaje. A mayor revolución, mayor voltaje. Entonces aumenta. Y tengo que verificar, usualmente en el taller se verifica de manera práctica solamente el voltaje. Después tenemos que verificar lo que es la señal. ¿Qué tipo de señal tiene? No, eso se lo hace con el osciloscopio. Entonces, aquí por ejemplo, este tipo de sensores, el CKP y el CMP, son importantes en la inyección electrónica. El CKP, este sensor que estamos viendo acá, es de suma importancia porque él es el que determina que funcione todo el sistema electrónico del automóvil. ¿Ok? Es el que determina. Entonces, la resistencia se mide, no hay problema. El voltaje se mide. La señal es muy importante para poder determinar el funcionamiento del motor. Es importantísimo. Además de que estos dos sensores CKP y CMP tienen que estar en fase, estos dos. ¿Alguien me puede decir qué quiere decir estar en fase? Están comunicados. Ya podría ser. ¿Alguien qué más me puede decir? Don Freddy, Juan Pablo, Y que Trabajan van simultáneamente. trabajan simultáneamente. Dice, sí, podría ser. ¿Qué más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Nadie da más. Nadie nos da algo más, dice. Entonces, cuando hablamos del término fase, eso también debemos entender, ¿ya? El término fase hace referencia aquí a señales. Acá. Voy a darles un ejemplo de señal digital. Aquí voy a dibujar, por ejemplo, nuestro eje cartesiano. Aquí hay unos vecinos che, que hacen bulla todos los días, festejan algo. Ya, aquí por ejemplo voy a tener una señal. Póngase que va a ser la señal CKP, del tipo inductivo, CKP. Y también vamos a tener por acá otra señal que va a ser del CMP, ya del árbol de levas ahí. CMP vamos a tener. Entonces, como son ambos inductivos, vamos a tener una señal así, alterna. Alterna vamos a tener. Ya un CMP resulta que está así. Este va a ser el ciclo positivo, negativo, positivo, negativo, positivo y negativo, negativo, positivo, negativo, positivo. Ese va a ser el ciclo de vida de nuestras señales. Ahora, resulta que si ustedes se fijan, el CKP comienza en el positivo y el CMP comienza o inicia en el negativo. Por lo tanto, estas señales no están en fase. Las dos deben comenzar al mismo tiempo, las dos en el mismo ángulo. ¿Está bien? Esta, por ejemplo, tendría que comenzar de esta manera. Así. Más o menos. Así.
Entonces, estas señales deben coincidir en tiempo de trabajo más que todo. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos una señal y aquí tenemos la otra señal. Lo ideal, no está bien dibujado, lo ideal es que termine ahí la señal. De la misma manera acá. Entonces podemos decir que comienzan al mismo tiempo. A eso se le llama fase, que sincronicen. Ahora, no solo, ahora este tiempo de fase se los estoy dando como ejemplo. Resulta que en algunos sensores, por ejemplo, ¿dónde estamos? Resulta que en algunos sensores no se tiene señal analógica, se tiene señal digital. ¿Dónde está por acá? Mi lápiz. Aquí. Vamos a tener acá una señal digital. Una, dos, tres, cuatro. Ahí está. Ya. Y resulta que va a tener aquí un tiempo de espera. Nace otra igual. Vamos a tener acá 5 señales. Nosotros podemos decir que está en fase. Podemos decir, según lo que el profe nos explicó, no está en fase. Eso es lo que podemos decir. Pero el fabricante dentro de la memoria de la computadora hace, por ejemplo, ¿qué dice? Cuando tenga una señal alterna, ya, del CKP y tenga 5 señales digitales del CMP, quiere decir que está en fase. Eso le ordena a la computadora automotriz, ¿no? Y además dice, después de ella, si hay un espacio vacío, igual está en fase, dice. Y luego posteriormente viene las 5 señales nuevamente, está en fase. O sea, le da esa orden. Y es por eso que en el automóvil a veces hay que ver esta sincronización, ¿no? Que estén en fase nuestras señales, que coincidan. A veces cuando no están en fase, no están sincronizadas, el vehículo no enciende. Hace el intento y el intento de encender. Y a veces es porque armaron mal o colocaron mal los sensores. No están bien ubicados, no están sincronizando bien. Ahora, para saber cuál es la sincronización de estas señales, también hay que tener un manual de servicio técnico. También. Y esto que les estoy mostrando lo van a analizar siempre con un osciloscopio. Con un osciloscopio, no se olviden. Pero hay un detalle, el osciloscopio, a ver, voy a borrar esto, como que no me está gustando. El osciloscopio solamente muestra solamente nos va a graficar aquí en la pantalla lo que acabo de dibujar acá. Esto me lo va a graficar acá, nada más. ¿Está bien esa señal? Amigos, no sé. Tengo que tener un manual de servicio técnico. Cabalmente acá, por ejemplo, tengo una guía de señales. ¿Dónde estás? A ver, vamos a ver, ¿dónde está? Inyección electrónica. A ver, vamos a ver. Por aquí estaba viendo que tenía. Fallas, cursos de mecánica, los sensores, examen, ondas de osciloscopio. Aquí está. Aquí, por ejemplo, tengo un catálogo ya de vehículos donde me muestra su señal. Ya aquí, por ejemplo, tengo de Toyota Corolla, de Toyota RAV4, por ejemplo. Le voy a dar ampliar, ahí está. Le doy clic y me va a mostrar la señal. Aquí está la señal. Ahí ven, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo 3 señales por si acaso. 3 señales. 2 que corresponden al árbol de levas y una que corresponde al sensor CKP. Ya, aquí está. Profe, no va a pasar eso igual. No, no, eso está a la venta, no les voy a pasar. Ya, aquí está, fíjense, este de acá es el CKP. Ya, estos dos corresponden al CMP, ya, al árbol de levas, los dos. Y aquí, por ejemplo, yo puedo distinguir algo más.
que tengo dos señales, dos tipos de señales. Acá tengo una señal alterna, fíjense. Y acá tengo una señal digital. Y esta señal de seguro que está generado por un sensor de efecto Hall. Ya esta gráfica me está indicando qué tipo de sensor estamos ocupando en el CKP y CMP. ¿Ok? Ahora volvemos si ustedes quieren por acá. ¿Dónde está? Vámonos arriba. Ya. Aquí, por ejemplo, un Nissan Máxima QX. Aquí está. Y aquí nos dice cómo debe salirnos la señal y cómo deben estar sincronizados o estar en fase lo que es el CMP y el CKP. ¿No? Ahí tenemos. Este es el CKP. ¿Ya? Y este es el CMP. Este es el CMP. Entonces ahí me está indicando cómo debe ir. Y en el osciloscopio, que va a ser tema de otro día tal vez, aquí vamos a ver que tiene unas ranuritas el osciloscopio, unas cuadrículas. Esas cuadrículas deben coincidir con el dato que me muestra acá en esta hoja de servicios. ¿Está bien? Entonces acá tengo, como les decía, acá tengo esa información. Ve acá, por ejemplo, veo que tiene igual dos del CMP y uno del CKP. Ya del Hyundai, por ejemplo. Aquí tengo además, fíjense, además me está dando acá otro dato, la sincronización, la sincronización del inyector, fíjense, con el este es el CMP y este es acá el CKP. Y este cuadrito que está volando por ahí, ¿no? Esta señal que está volando por ahí es el punto muerto superior, es el punto muerto superior. Ahora fíjense, la señal, fíjense, la señal del inyector cae negativo. Voy a trazar acá una línea. Y de aquí cuento del punto muerto superior. Vamos a ver, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Cuando va a caer la señal del inyector, tienen que haber transcurrido 14 señales. 14 señales. Y aquí todavía ni una señal del CMP. Ni una señal. Entonces en el osciloscopio tengo que yo verificar, o ustedes en este caso tienen que verificar. Por ahí resulta que está cayendo en voltaje, el voltaje a los 11 pulsos. ¿Está bien sincronizado? No. Y ahí mismo me está indicando lo siguiente, me está indicando que este sensor no está bien posicionado. Es la única causa por la que no pueden sincronizar. Ha sido un error humano. Al desarmar, al hacer el despiece, me está indicando que no lo armó bien el ayudante de confianza que ustedes tienen. Ese igual podría pasar cuando el disco está picadito y no le hace saltar la señal bien. Exactamente, exactamente. Por ejemplo, en algunos casos se ha dado de que el diente de la corona dentada, uno de los dientecitos puede estar picado aquí, puede estar picado. Y la computadora no va a detectar como si fuera una señal completa. Está faltando. Nosotros medimos, qué sé yo, con el multitester, hay voltaje. Con una punta digital podemos medir, hay la señal, podemos decir. Pero no estamos corroborando que realmente tenga la forma física que debe salir. No estamos corroborando. Entonces nosotros tenemos que tener siempre así, información técnica a la mano. No vayan a pensar que sus amigos, que los colegas que tienen son unos genios. Ve acá tenemos otra sincronización. Tengo acá lo que es la señal CKP, que es la más tupidita, y el CMP abajo. ¿Ve? Y además me dice, además, nuestro sensor de efecto Hall, que está trabajando con ventanas del CMP. Aquí me dice, por ejemplo, que hay una tapa de ventanas que tiene, por ejemplo, una ranura y dos ranuras separadas.
3 juntas y 4 juntas. Me indica qué tipo de sistema mecánico hace o genera esa señal. Entonces, con este tipo de información, el manejo correcto de lo que es el osciloscopio y saber también cómo funcionan los sensores, ya los sensores, ustedes pueden determinar cómo está trabajando todo. No se olviden que acá, por ejemplo, Bu- el ejemplo que les estoy dando es genérico acá, no es genérico, es para fines didácticos nada más. Ya en el vehículo o en el manual de servicio técnico original o propio del vehículo van a tener, como en este caso, fíjense, van a tener 3 señales, ¿ya? 3 señales. Y aquí, por ejemplo, la diferencia es notoria. Las dos primeras corresponden, la primera, perdón, corresponde a lo que es este sensor CKP y las dos inferiores corresponden a lo que es el árbol de levas. Entonces eso. Ahora me decía alguno de sus compañeros, nos va a pasar esa información, les voy a pasar en este momento, porque después me olvido. Me olvido. Ya vamos a ir entonces acá. Ondas de osciloscopio. Vamos a ver dónde están ustedes. Acá están. Ya. Ya, ahí está. Ondas de osciloscopio. Ahí está. Zoom. Y les estoy enviando. Bueno, ahí está. Entonces, Bien, profe. Primeramente, Muchas buenas gracias. noches, profesor. hola, don Agustín, creo que es. Buenas noches. No, Raúl Chamorro de Ecuador le llama. Don Raúl, ¿qué me dice? Buenas noches. Sí, no pude, al principio no pude, no valía entrar a la clase y segundo se fue la luz de aquí en el Ecuador y no atendí completo la indicación de la clase. Una pregunta, Dígame. o sea, sin el osciloscopio no se puede medir con el multímetro o es necesariamente el osciloscopio para tener una medición correcta. El osciloscopio nos grafica la forma de las señales. No, nos grafica si la señal que tiene que salir por un determinado sensor es la correcta. Aquí y el multímetro solamente nos marca voltajes, nada más. No nos indica si la señal que sale está buena. Y aquí voy a recurrir al ejemplo que decía su compañero cuando yo les hablé, por ejemplo, de, ¿cómo se llama? Cuando les hablé de las señales. Aquí me decía, acá vamos a ver. Por ejemplo, acá tengo la señal CKP. Ya tengo la señal CKP que está de color azul en la parte superior acá. Esta de acá. Y me indica que es del tipo inductivo y que corresponde también a una corona dentada que se tiene. Y vemos acá que me marca, le falta un dientecito. Me marca el punto muerto superior. ¿Está bien? Ahora, estas ondas se generan en base a la dentadura que tiene la corona dentada, el volante de inercia. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Me dice su compañero que le falta este pedacito. ¿Qué pasa si le falta este pedacito? O uno de los dientes. Dibujaré acá más o menos la corona dentada, media chueca. Ya. Y resulta que le falta un pedacito de acá, don Raúl. Entonces, cuando yo vea con el osciloscopio, voy a evidenciar que sí le falta este pedacito. Y este pedacito podría ser el dolor de cabeza que me está generando en el automóvil para que no funcione. El multitester, con el multitester, usted, don Raúl, va a poder verificar los voltajes que salen. Por ejemplo, este voltaje que va a ser de 1 a 5 voltios, dependiendo de la revolución. Va a poder verificar. Va a poder agarrar usted, si quiere, una punta lógica. Va a poder agarrar una punta lógica y va a determinar si hay señal o no hay señal. Va a ver y le va a marcar, toda la señal le va a marcar. Pero resulta que no le va a dar esto que me está dando el osciloscopio. Entonces, el osciloscopio solamente me ayuda
a graficar. Y yo ya veo que le falta un diente, que por ejemplo aquí le faltará este diente, es 100% seguro que el dientecito ha sufrido daños, que uno de sus ayudantes le dio un golpe, aseguró mal y hizo que se desprendiera un pedacito, ¿no? Entonces con eso uno determina cómo está trabajando nuestra señal. ¿Está viendo, Raúl? Sí, profesor, gracias. Una pregunta. ¿Qué me dice don Raúl? ¿Algún curso específicamente solo de osciloscopio va a haber? Sí, creo que tenemos ahí listado. Reviso, de todas maneras, como siempre estamos en constante, bueno, hemos retomado nuestros cursos, sí vamos a estar lanzando también, ¿ya? Vamos a estar Ya, lanzando gracias. y está cordialmente invitado. Bueno, entonces eso acerca de nuestras señales del sensor CKP y CMP. Vámonos. Bueno, ya está compartido el archivo, espero que les sirva, espero que lo utilicen. Ya hay algo que tienen que tomar en cuenta. La información, mientras no la utilicen, no sirve de nada. Yo, por ejemplo, en esta computadora, fíjense, estoy a full. Tengo acá solamente todo lo que es mi información. Tengo casi 1 tera de información y está lleno mi disco. Y les comentaré que tengo unos 4 o 5 discos más por ahí con más información. Que de todo saco algo, pero siempre me olvido dónde está alguna buena información que tengo por ahí. Entonces, ustedes traten siempre de capturar o de recopilar la información más importante y valiosa. ¿Ya? Y úsenla. De nada les sirve que pidan información y no lo ocupen. Bueno, vamos, ¿en qué estamos nosotros? ¿Qué les estaba contando? Ya. Después también podemos ver acá. Entonces, estuvimos en el, ¿cómo se llama? En el sensor de detonación, en el sensor CKP y CMP. Vemos también acá lo siguiente, que tenemos acá otro, otro tipo de sensor, el sensor de posición del pedal del acelerador. No tenemos otro sensor. Fíjense que este trabaja con sensores de efecto Hall. Ahí está. Y fíjense que cada uno es separado. Fíjense acá. Cada uno es separado. Acá este mismo sistema de funcionamiento lo estuvimos viendo acá en el sensor TPS del cuerpo de aceleración que está acá. Trabaja de la misma manera ¿con qué? Con 2 sensores Hall, pero en su interior ocupan un positivo y un negativo compartiendo. Solo las señales son independientes. Solo las señales son independientes. ¿No? Entonces eso. Vámonos acá. Volvamos acá. Ahí está. Y si alguien por ahí, ¿dónde se fue? Vámonos acá. Nos vemos acá. ¿Dónde está? Pedal de acelerador electrónico. Esa. Ahí está. Ahí vemos nuestro pedal. En su interior este pedal, ¿qué es lo que tiene? Vamos a ver que este pedal electrónico les había comentado que viene o pertenecen a esta familia. ¿Dónde está por acá? Aquí está la familia de sensores. ¿A qué tipo de sensor puede pertenecer este pedal? Potenciómetro. Potenciómetro, dice don Gualberto. Ahí está. Tiene que pertenecer al tipo potenciómetro. Ya. En este caso, tiene que pertenecer también al tipo de sensor de efecto Hall. Y no nos equivocamos. Ahí la gráfica es bastante contundente. Nos dice que pertenece al de efecto Hall.
Y además me está indicando que tiene sus positivos y negativos separados. El dispositivo, ya el dispositivo de efecto Hall se encuentra acá, en este sector. Ahí se encuentra. Este ya es sistema mecánico nada más. Este de acá. ¿Está bien? Entonces ahora, acá por ejemplo vamos a ver que va a haber, van a haber dos positivos. Aquí voy a hacer la captura. Aquí está. Ya me perdí, ya no sé cuál es cuál. Ahí está. Acá. Me indica, por ejemplo, mi gráfica, mi diagrama acá me indica, por ejemplo, que tengo dos sensores. Por lo tanto, voy a tener acá dos, ¿cómo se llama? Voy a tener acá dos positivos. Vamos acá. Voy a tener por acá más 5 voltios. Voy a tener otro cable que va por más 5 voltios. Voy a tener también dos negativos, 1 y 2. Y voy a tener dos señales. Voy a tener dos señales. Una que está acá. Ahí está. Entonces, acá la señal en cada uno va a ser del tipo digital, porque es de efecto Hall. Esto tengo que tener ya, saber qué tipo de señal espero tener. Dos señales de efecto Hall. Puede ser del tipo potenciómetro, como dijo don Gualberto. Si es del tipo potenciómetro, aquí la señal, por ejemplo, esta otra señal va a ser variable. Ahí está. Vamos a tener así una señal más o menos senoidal, que va a subir, que va a bajar, ¿no? Igual acá. Va a subir, va a bajar. Eso porque este pedal va a controlar al eje de nuestro sensor resistivo. Entonces, de esa manera va a ir trabajando. Bueno, entonces eso me indica acá mi gráfica. Me está indicando eso. Entonces, como técnico, yo tengo que ir a verificar esas señales. Tengo que ir a verificar si existe evidentemente ¿cómo se llama? ¿Dónde está por acá? Si existe evidentemente los 5 voltios, otros 5 voltios, si existe el negativo, si existe la señal, eso es lo que tengo que hacer. Cuando nosotros vamos y el sensor, por ejemplo, nos da un código de avería relacionado al sensor APP, que es el pedal del acelerador, tenemos que ver esos datos. Tenemos que ver que el cableado esté bien, que el voltaje esté bien, que la señal esté bien. Y además de ello, tenemos que conocer con qué otros sistemas trabaja el sistema APP, ¿no? Con qué otros sistemas trabaja. Porque cuando trabaja con otros sistemas, a veces recopila información de otro sistema, pero le afecta al sistema del acelerador. Por más que uno pise el acelerador, no va a obedecer, ¿no? Y en el escáner nos muestra como si el acelerador o el sistema del acelerador estuviera mal. Por eso es importante también reconocer ese dato, que en cada vehículo tiene su arquitectura de funcionamiento. Ok, tiene. Lo que les he mandado el día de ayer es lo bastante básico, solamente para fines didácticos. El programa OnDemand, el Mitchell, por ejemplo, es tan grande, tanta información de vehículos que tiene, cada uno tiene sus características propias de funcionamiento. ¿Ok? Bueno, con eso estaremos quedando acá, jóvenes. ¿Les parece o no les parece?